Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente les saludo a Kenny Banel para compartirles este video, este corto video de una nueva reflexión, de un nuevo estudio bíblico. Hoy día hablaremos sobre la vida de los escribas y fariseos hipócritas que nos muestra en el Evangelio de Mateo, con una frase muy importante que hoy en día debe resaltar en cada uno de nosotros, donde que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nosotros debemos restaurar las vidas de los hermanos y no condenarlos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí el Señor Jesús está hablando de los fariseos. Y hoy vamos a hablar de estos personajes que también hoy en día se ven en nuestras vidas. A donde que nos vayamos siempre va a haber personas que son comparadas con estos escribas y fariseos hipócritas. Las tradiciones e interpretaciones de los fariseos, sus aplicaciones de la ley, llegaron a ser más importantes que la ley misma. Los problemas empezaron cuando tomaron las normas de los hombres con tanta seriedad que las leyes de Dios. Dijeron a la gente que debían obedecer sin incluirse ellos mismos. Los fariseos obedecían las leyes, no para glorificar a Dios, no para honrar a Dios, sino para sobresalir e impresionar a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo no condenaba lo que enseñaban, sino lo que eran hipócritas. Ser un líder religioso en Jerusalén era muy diferente a ser un pastor en una ciudad secular como la que vivimos hoy. Y en su tiempo los líderes religiosos eran los más importantes, los más respetados. Pero Jesús lanza su acusación contra ellos, contra los líderes de ese tiempo, porque el hambre del poder y del dinero era grande y se habían olvidado de Dios, y lo peor era que hacían caer a otros. Entre ellos formaban grupos de eruditos. Estaban los escribas y fariseos, también estaban los saduceos, que enseñaban diferentes doctrinas, pero no la cumplían. Los fariseos hipócritas se creían intérpretes profesionales, entre comillas, y profesores, entre comillas, de las leyes y de la ética bíblica. Quiero hablarte de los fariseos y de su vida de apariencia, como la de muchos de nosotros hoy en día. Muchas veces hemos caído en eso. Quiero hablarte de estas cajas pequeñas de cuero, las famosas filacterias, que contenían versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, y los fariseos la portaban porque está escrito en la Biblia. Te invito a que lo leas en Deuteronomio, capítulo 6, verso 8, y también lo puedes ver en Éxodo, capítulo 13, verso 19. Nos dice que la gente debían de llevar la palabra de Dios cerca de sus corazones, y ellos lo interpretaron en forma literal. Estas pequeñas cajas que también se usaban para orar, llegaron a ser más importantes por el nivel social que otorgaban. De manera que ellos buscaban la admiración del pueblo, buscaban la fama, buscaban la grandeza. No les interesaba dar gloria a Dios, sino que buscaban su propia gloria. No les interesaba el pueblo. Ellos se creían los más importantes. Utilizaban la religión para vivir.
Y Jesús nos enseña lo que debemos de hacer. Jesús nos rompe los esquemas y le rompe los esquemas a este grupo de escribas y fariseos hipócritas. Jesús más bien nos enseña a que debemos ser humildes en todo momento. Así que, hermano, hermana, reflexiona en tu corazón hoy en día. Date cuenta de lo que está pasando hoy en día mediante las redes sociales, la televisión, la internet, que hoy en día se ve tantas cosas desagradables. Reflexiona, hermano, hermana. En la Biblia nos muestra una comparación en Mateo capítulo 5 y Mateo 26. Una comparación de entre las bienaventuranzas, y también tenemos 8 ayes que van relacionados a la vida de los fariseos, cuando Jesucristo condena la hipocresía de los fariseos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras que los fariseos orgullosos, este grupo de fariseos, cierran el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mientras que los fariseos devoradores recibirán condenación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero los orgullosos, los fariseos, envían a la gente al infierno. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero los fariseos rechazan la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En tanto los que son religiosos por fuera, pero por dentro son corruptos, están llenos de inmundicia internamente. Bienaventurados los pacificadores, los perseguidos, porque ellos son llamados hijos de Dios. Pero los asesinos y perseguidores se les llama hijo del diablo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hoy en día a nadie le gustaría que le llamen fariseo, o a alguien le gustaría que le llamen fariseo. A nadie, ¿verdad? En el diccionario nos muestra el significado de fariseo como primera acepción. Nos muestra como secta judía, pero también en la palabra agrega algo: hipocresía. Entonces eso quiere decir que fariseísmo, o el significado de fariseísmo, es hipocresía o hipócrita. Y en esta vida todos tenemos algo de fariseos, algo de escribas, algo de hipócritas. También había otro grupo entre los fariseos, los saduceos, quienes se iban por lo opuesto. Ellos no creían ni resurrección, ni ángeles, ni nada. Lo negaban todo. Te invito a que lo leas. Lo puedes ver en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 8 en adelante. También en el Evangelio se muestran una veintena de veces a los fariseos. En el Evangelio de Mateo
Lo menciona una buena porción, digámoslo así. En el Evangelio de Juan también, Lucas también hace lo mismo, Marcos también, y también lo podemos hallar en Hechos y Filipenses. Te invito, hermano, hermana, a que lo leas para que tú mismo comprendas y entiendas la palabra de Dios, para que no digas que yo estoy hablando por mí. No, este es un estudio bíblico que muchos hermanos comparten hoy en día, gracias a las redes sociales. Y todo ello nos permite ver un panorama espiritual, no para juzgar a los de la antigüedad, sino para medirnos a nosotros mismos hoy en día. Porque muchas veces nos comportamos como fariseos, somos hipócritas, nos comportamos incluso como saduceos. No hay duda que los fariseos tenían prestigio, respeto público. En esos tiempos habían 3 personajes que se mencionan en los evangelios que se consideraban fariseos, y la Biblia nos habla de ellos. Tenemos la vida de Nicodemo, lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1, a Gamaliel, lo puedes encontrar en Hechos, capítulo 5, verso 14. Y también tenemos al mismo Pablo, a San Pablo, que lo conocemos como Pablo, que en varias ocasiones se hace llamar fariseo. Lo podemos encontrar también en el libro de Hechos, capítulo 20, 23, y también lo vemos en Filipenses, capítulo 3, verso 5. Claramente Pablo demostraba cosas positivas, pero también cosas negativas. Los fariseos eran conocedores de la ley, cumplidores de la ley. Quizás ese punto es lo más importante del fariseísmo. Eran capaces de citar para cada cosa la Biblia. Siempre recurrían a la palabra y a la tradición de los ancianos. Y esto, queridos hermanos, es digno de ser imitado. Qué bueno que tú puedas aprender y memorizar cada versículo de la palabra de Dios, cada versículo de la Biblia. Qué bueno que podamos escudriñar la palabra de Dios. Los fariseos cumplían la ley, pero la cumplían porque eran esclavos de ellas. Y ellos la disfrutaban. Me dejo entender, ¿no? Jesús reconoció la autenticidad de sus enseñanzas, pero haciendo una excepción y una tremenda aclaración. Todo lo que dicen, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Que todo lo que dicen los fariseos debemos hacerlo y debemos guardarlo, pero no hagamos conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y Jesucristo puso ejemplos. Ejemplos del ayuno, del día de reposo, de las oraciones. Por eso Jesús les llama luego hipócritas. Y en el Evangelio de Marcos lo menciona en una de sus cartas. Palabras de Jesús. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Jesús hacía mención sobre esto, sobre la levadura, que apenas se ve, pero que poco a poco se va introduciendo en la masa, hasta que todo queda leudado. ¿No es así?
Y que todo esto lo puedes dejar entrar en tu familia. Como la levadura no se ve, es poco que es algo de miniatura que no se ve, pero que poco a poco, nos dice la palabra, poco a poco se va introduciendo en la masa hasta que todo queda leudado. Y así todo lo puedes dejar entrar también en tu familia, en tu vida, en tu congregación, de poco a poco hasta que todo queda infectado. Estamos viviendo en tiempos donde todos viven una religiosidad. Se conforman con ser bautizados, con congregarse, con ser cristianos. Se conforman con todos estos. He escuchado varias veces declaraciones de amigos muy cercanos a mí que son bautizados, que se conforman, ¿no? Que se han conformado con ser bautizados, se conforman con congregarse, se conforman con ser cristianos. Hay muchos que están acomodados hoy en día en nuestras vidas. Queridos hermanos, ser cristiano no es porque llevas una Biblia, o que cantes, o que prediques. Todo esto es importante, pero sobre todo creer y practicar la doctrina de Jesús, eso es lo más importante. Jesús dijo eso: por sus frutos se conocen a las personas. Por sus frutos se nos conocen que somos hijos de Dios. Son palabras de Jesús. Es tiempo donde debemos de hacer la diferencia. Para la Iglesia de Cristo se identifica por el poder, la unción, la sanidad, la santidad. Recuerda que Dios nos quiere como obreros completos de la palabra, que no tienes por qué avergonzarte de nada, porque Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra, que cumplamos la palabra, que nuestros testimonios reflejen siempre a Jesucristo, que no nos comportemos como fariseos. Hay una historia bíblica sobre los fariseos, donde llevan a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Ustedes la deben conocer, la historia de la mujer adúltera, que te invito a que lo leas también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 en adelante. Es curioso que los escribas y fariseos lo llevan a Jesús, a una mujer, según ellos, entre comillas, que la hallaron en adulterio, sin llevar al hombre. ¿No te suena algo extraño esto? Si supuestamente fueron sorprendidos en adulterio, ¿por qué también no llevan al hombre? ¿Con quién lo habían encontrado en ese acto? Los fariseos se propusieron buscar una acusación contra Jesús para desacreditarlo, y con esto creían que lo podían poner en una situación complicada para ponerlo contra las cuerdas y así poder condenarlo. Eso es lo que querían este grupo de escribas y fariseos hipócritas. Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un delito grave. Se condenaba con la pena de muerte. La ley decía que si una mujer cayera en adulterio, debería ser apedrada hasta morir. Y en el caso del hombre, estrangulado hasta la muerte. Te invito a que lo leas también en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. También lo menciona Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, 24.
Entonces los fariseos creían que ya lo tenían a Jesús y que caería en la trampa. Tú cuando robas o haces algo malo, no te van a llevar a un pastor o a un cura, como se dice. Te van a llevar primero al juez y luego te van a poner en la cárcel. Pero este grupo de fariseos no se lo llevan al Sanedrín, lo que correspondía llevar a la mujer adúltera, sino que lo llevan a Jesús y lo llevan en medio de la multitud, nunca en secreto para que todo el pueblo lo vea. Lo hubiesen llevado en secreto, le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Acá te traemos una mujer, ¿qué es lo que parece? Entonces, pero no, lo llevaron, dice la palabra, lo llevaron en medio de la multitud para que todos lo vean y así puedan condenarlo en público. Y le preguntaron, ¿tú qué dices pues acerca de todo esto? En la palabra nos dice que le decían para tentarlo y ver qué cosa respondía y así poder condenarlo. En esta oportunidad se presentan dos situaciones difíciles. La primera es, si decía que la mujer debería ser lapidada, ya no sería llamado amigo de los pecadores o perdonador de pecados. La otra era que entraba contra la ley romana, donde decían que ningún judío podía sentenciar a alguien. Si decía que se debería perdonar a la mujer, estaría entrando en conflicto con la ley de Moisés y que estaría promoviendo el adulterio. Entonces los fariseos pensaban que ya lo tenía a Jesús, que no podía escaparse de todo esto, que ya lo atraparon. Pero Jesús, hermanos míos, como está escrito en la palabra, Él conoce todos los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero Jesús conocía sus intenciones de ellos y Jesús le da la vuelta al juicio, de tal manera que hizo caer la acusación encima de ellos, porque les dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Con estas palabras, Jesús estaba dando vuelta al juicio. Cuidado, hermano, hermana, de acusar a alguien sin misericordia, porque puede voltearnos contra nosotros el juicio. La Escritura señala que Jesús se inclinó al suelo y escribió en tierra. Y muchos han tratado de explicar qué escribía Jesús. Aún no lo sabemos. ¿Qué escribió Jesús? Los pecados de aquellos fariseos, los nombres, la verdad no lo sabemos. Lo único que sabemos que la misión de Jesús no era juzgar ni condenar, sino salvar a la humanidad. Hermanos míos y amigos míos, amigos todos, en esta vida estamos para restaurar vidas, apoyar al prójimo y no para condenar, no para juzgar al hermano o a la hermana. En esta ocasión también nos muestra un pasaje bíblico sobre un ciego de nacimiento. Cuando Jesús iba caminando
un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo el ciego, lo conocemos en la Biblia. Comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y acercándose los discípulos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le respondió: no es que pecaron sus padres ni este, sino que este nació así para que la gloria de Dios se muestre en él. Tú y yo estamos para restaurar y no para ser jueces. Hoy en día, tristemente, hay pastores, sacerdotes, personas cristianas, hombres y mujeres, se ponen a criticar a los hermanos de las iglesias y dicen: se veía venir que iban a dejar la congregación, se veía venir que iban a caer en tentación, se veía venir que caerían de nuevo en lo malo. Y todos los sermones habidos y por haber hoy en día. Pero ¿por qué tú, como líder, no hiciste nada para retenerlo, para apoyarlo, para restaurarlo? Y no te has preocupado por la situación del hermano. Y si hay líderes escuchando, o pastores escuchando esta reflexión, este mensaje es para ti, esta reflexión es para ti, también es para mí. Somos llamados a restaurar vidas, no a condenarlos. Tú no eres juez, tú eres un fariseo, tú eres un hipócrita, y yo también. Nos gusta ser jueces, nos gusta condenar, pero ¿quiénes somos nosotros para ser jueces de nuestro hermano? No somos nada. Cuidado, porque la acusación se puede volver hacia nosotros. Cuidado de que hagas tropezar a un pequeño. Así que, hermano, hermana, hoy en día, tú que me escuchas donde quiera que estés, en los confines de la tierra, donde tú te encuentres, tú que me escuchas, donde quiera que estés, hermano mío, quédate con estas palabras, que nosotros estamos llamados para restaurar, apoyar vidas, no para condenar al hermano, no para condenar al prójimo. Jesús nos enseña todo esto. Jesús nos enseña todas estas palabras. Queridos hermanos, me despido con un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón nuevamente. Siempre agradeciéndole a Dios por la vida y por todas las cosas que me da el día a día. Hermano mío, gracias por escucharme. Día a día estaremos publicando muchos videos, reflexiones. La paz sea contigo, hermano mío. Nos estamos viendo en el próximo video, si así Dios lo permite. Hasta la próxima. Deja tus comentarios si en algo yo me he equivocado. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.